Yo creo que las universidades tienden a ser estructuras tan grandes que se desorganizan muy rápido. Es muy difícil encontrar un lugar donde lo inicialmente más relevante sea hacer un inventario. Un mundo del diseño y de la organización visual y un mundo del SEO y de la arquitectura de información. Nuestro primer gran insumo, y es lo que hace la diferencia, es una arquitectura de información. Y digo que hace la diferencia porque he visto procesos donde no hay arquitectura de la información. Y encima, un usuario que saque el celular, por más de 3 clics que le haga, no encontró la forma de registrarse, pues es una matrícula perdida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing sin filtros. Vamos a continuar con el especial de temas educativos. En esta ocasión estamos con David, con Cami, y vamos a tocar un tema y es rediseño web para universidades. Quiero partir por lo básico pero primordial. ¿Por qué una universidad tiene la necesidad de rediseñar su sitio web, baby? Yo creo que hay varios componentes o varias razones, pero voy a mencionar tres. La primera razón es una razón comunicacional, porque al final las universidades comparten una gran o producen una gran cantidad de contenido y material, y ese material, digamos, al final se vuelve parte del ecosistema de esa universidad. Noticias, boletines, programas académicos, investigaciones, y eso al final es parte de la comunicación de la marca. La segunda razón o el segundo objetivo es la generación de o atracción de leads, la generación de matrículas, ayudar a visibilizar esa marca para, digamos, impulsar programas académicos. Y la tercera tiene que ver con, más allá de la comunicación y de la atracción en sí, es la visibilidad digital, que al día de hoy no solamente es motores de búsqueda, no solamente es ChatGPT, también es redes sociales, también son foros, también son eventos. Entonces, al final, un sitio web es una plataforma que permite la conexión con todo un ecosistema y que ayuda a lograr objetivos comerciales. Diría que estas son tres razones. Yo a esos 3 razones le sumaría 2. Uno es que se vuelve mucho el tema de obsolescencia tecnológica frente a las plataformas, ¿cierto? Entran en desuso con el tiempo. Sí. Y la segunda es que empiezan a llegar nuevas tendencias de diseño, nuevas tendencias de comunicar, de diseñar, tal cosa. Ahí frente a las tendencias, Cami, ¿qué nos vamos encontrando en estas últimas realidades frente a las universidades? Pues ahí en la cuestión de tendencias, yo creo que todos los sitios web no son estáticos, siempre van a estar en constante movimiento, en constante ajuste, nosotros hacemos mejoras continuas todo el tiempo y pues en esas mejoras vienen módulos que tienen unas funcionalidades que son mucho más prácticas para los usuarios, que tienen de una forma más interactiva que esos usuarios lleguen como a la información que necesitan y puedan pues al final lo que decía David como la parte de las matrículas. Pero, pues, como sumándole un poquitico a esas razones, yo creo que las universidades tienden a ser estructuras tan grandes que se desorganizan muy rápido, o sea, como que empiezan a hacer unas categorías de contenido y luego no saben dónde acomodar la información y terminan por confundir a los usuarios porque esas entradas se vuelven muy confusos. Además, es que era impensable hace unos 8 años, 5 años, que pasáramos de navegar en un computador a casi que el 90% estar en un celular. Mire que hace 2 años salió este Mobile First Index en el que Google ya no prioriza el posicionamiento de páginas que no están optimizadas para dispositivos y encima un usuario que saque el celular, por más de 3 clics que le haga, no encontró la forma de registrarse, pues es una matrícula perdida, ¿cierto? Eh, Primero para David, técnicamente, ¿cómo asumimos ese tema del dispositivo móviles? Y luego para Camila una pregunta. Sí, yo creo que al final, digamos, dentro del ejercicio del rediseño para universidades, entra un componente pues en la que Cami es experta, que es en todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario y mobile. Lo que comentabas de cara al Mobile First Index, que es al final, y paradójicamente a veces ocurre lo contrario, es queremos ver la versión desktop, pero no conocemos bien la versión mobile. Cuando tenemos reuniones, presentaciones, y sabemos que la atención suele ir hacia la versión de computador, pero los usuarios, y ese es uno de los grandes factores diferenciales ahí, la navegación de un usuario en mobile es muy, muy distinta a lo que ocurre en desktop. ¿Por qué? Porque la forma en la que navegamos, los menús de navegación,
los módulos, el contenido, los botones, las tablas comparativas, información de programas, profesores. Esa experiencia es muy distinta y hay un factor o un componente muy importante que es todo lo que tiene que ver con la jerarquía del contenido, de cómo se va a mostrar y por qué es relevante. Entonces, esa jerarquía del contenido, y ese es uno de los pasos, lo voy a, digamos, a mencionarlo de manera general y creo que Cami lo puede explicitar más en detalle, y es cuando hacemos la jerarquía, la estructura, la arquitectura de información del sitio web, definimos qué páginas vamos a rediseñar, cómo las vamos a rediseñar, a partir de qué términos vamos a intentar posicionar y visibilizar esa marca, y a partir de esas páginas tenemos, en este caso, una jerarquía de cada una de esas páginas, qué módulos tiene, qué información tiene, y eso es lo que inicialmente pareciera, y no es obvio, que uno diga, bueno, ¿cómo es que el diseño o la experiencia de usuario, el SEO, desde la parte de mobile, tiene que ver con la jerarquía o la estructura del contenido? Pero diría que ese es el factor inicial, porque es lo que nos va a ayudar a comprender esa página, cómo se va a ver a futuro cuando el equipo de UX empiece a desarrollarla para mobile. Pero yo creo que lo primero, jerarquía del contenido, y a partir de esa jerarquía, de esa estructura, cómo visualmente eso se empieza a organizar con un componente de UX, que al final de eso también es Mobile First Index. Es decir, cómo hacemos que la web sea principalmente pensada para usuarios que utilizan un celular, incluso pues una tableta para navegar, en el caso de universidades muy concretamente. Sí, y en la parte de diseño, yo creo que uno de los pasos que sí o sí tenemos que revisar es la parte del scroll, porque claro, en la versión mobile, cualquier contenido que pongamos puede ser eterno y en scroll se puede ir muchísima cantidad de información y que información que es muy importante puede estar casi que en los últimos módulos. Entonces, por eso es importante la jerarquía, pero también cómo estamos diseñando cada uno de esos módulos. O sea, que los módulos tengan una estructura que pueda ser un poco más concisa, más compacta, las imágenes no sean tan alargadas, que podamos, que en una sola pantalla casi que el usuario pueda tener toda la información de ese módulo en específico y que también lo complementemos con algunas funcionalidades como un scroll horizontal. Por ejemplo, pasa mucho en universidades que hay muchas tablas, entonces esto es como de los módulos que son un reto para nosotros porque los planes de estudio o toda la parte que tiene que ver como con la parte académica que es muy larga, cómo lo podemos agregar en desplegables y que esa información pues no se despliegue tanto en ese scroll. Me generas una duda con el home. Las universidades dijiste que tienen mucha información y pues claramente tienen internacionalización, extensión, investigación, academia, pregrado, posgrados, extensión, becas, financiamiento, términos legales, etcétera, etcétera. Mire que hasta hay como 10 módulos y no he tocado todavía el tema de registros de captación de leads. ¿Cómo lidiamos desde nuestra experiencia con cada uno de las áreas que cada área cree que es la más importante de su universidad y que si no está en la parte superior, pues no la van a visualizar? ¿Cómo lidiamos un poquito esa tensión entre áreas frente a la hora de visualizarse puntualmente en el home? Porque Clara una tiene su interna, pero dentro del home, ¿cómo es esas conversaciones que damos con las universidades? Esa conversación se da en un espacio que nosotros tenemos con las universidades, que es en la parte de arquitectura. Como lo decía David, nosotros hacemos una jerarquía de los módulos, pero no lo hacemos solos, o sea, lo hacemos de la mano de los clientes. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen cuáles son cada una de las áreas que compone la universidad y porque son áreas que son muy grandes y que pues tienen muchas personas que están a cargo, que quieren ser como los que aparezcan en las primeras posiciones o que tengan un espacio súper relevante en las estructuras de las páginas, pero lo que hacemos es llegar como a unos acuerdos y también enseñarles un poco el flujo de cómo van a llegar esos usuarios a la información que es importante. Porque siempre nos pasa que es como, no, es que si no lo ven en la cartelera principal no van a llegar ahí y eso no es así. Siempre abrimos como varios caminos para que puedan llegar a la información que es importante y eso en un ejercicio de la mano de las universidades. David, ahí, como en lo que dice Cami, ¿cómo entonces establecemos esos journey? ¿Dónde vamos a tocar al usuario? ¿Cómo? ¿Bajo qué narrativa? ¿Cómo establecemos ese flujo de información? Porque el flujo de información, sabemos que las universidades, no, todo sitio web tiene 5 fuentes de llegar. Está la directa, está por enlaces lo que llamamos el link building, está todo el tema orgánico que es SEO, está todo el tema social que es redes sociales y está todo el tema de pauta. Entonces ahí mire que dependiendo de dónde llegue, pues está el flujo de información. ¿Cómo funciona eso un poquito a la hora de estructurar una arquitectura de información?
Fíjate que ahí lo más importante, y eso al final aplica para cualquier sitio web, pero creo que a mí particularmente me gusta mucho el rediseño de sitios web para universidades, y es porque hay un componente institucional muy relevante. El punto uno, y aplica para cualquier negocio, es cómo funciona esa universidad, cómo se estructura en cuanto a sus facultades, escuelas, programas, investigación, etcétera, y cómo ese sitio web va a ser un- una herramienta para esos equipos, que creo que es una de las falencias que en ocasiones ocurre, y es ese sitio web, cómo lo van a usar los administrativos, si es el caso de que tienen una sección, cómo lo van a utilizar los académicos, cómo lo van a utilizar los estudiantes cuando requieren conocer información para postularse a un programa. Entonces, en la fase uno es estructuralmente cómo funciona la universidad, y creo que es la fase que más me gusta porque tenemos conversaciones con directivos, con equipos de marketing, tenemos conversación con personal académico que está involucrada en el rediseño, y tenemos conversaciones también con otras agencias que prestan otro tipo de servicios. Entonces diría inicialmente entender la estructura institucional de la universidad y cómo pretende utilizar el sitio web, y es donde entramos nosotros. ¿Cómo hacemos ese trabajo conjunto de eso que ustedes tienen como objetivo? ¿Cómo lo convertimos inicialmente en una arquitectura que se, digamos, crea a partir de unos insumos? Y lo voy a mencionar rápidamente, y es una auditoría SEO para entender ese sitio, cuántas URLs tiene, qué tráfico tiene, por qué palabras posiciona, cómo está capitalizando la competencia, su presencia digital con un grupo de URLs concretas también compitiendo, y un keyword research para comprender los volúmenes de búsqueda por carreras concretamente. Con ese ejercicio, diría que está el pack perfecto inicial, y es comprender al cliente, comprender el mercado digital, y a partir de eso empezar a definir de lo que está hoy, qué se mantiene, de lo que está hoy, que tal vez va a migrar hacia otro formato, y qué se va a reestructurar o a crear nuevo para ayudar en ese objetivo institucional. Diría que esa sería la estructura inicial, que es cuando el equipo de SEO y UX hacen la dupla fantástica, y es cómo creamos nuestro primer gran insumo, que es una arquitectura de información que dice, de este sitio web de esta universidad que tiene 50,000 URLs, ¿cuáles son? Y eso es algo que hacemos y que ha funcionado y que funciona muy bien. ¿Cuál es el 1, 2 o 3% del total de URLs que lleva el 90% del resultado? Que por eso hacemos una división o clasificación de páginas de alto impacto, páginas de mediano impacto y páginas de bajo impacto. Pero te diría, Juan, que en ese caso, con todo ese proceso, nuestro primer gran insumo, y es lo que hace la diferencia, es una arquitectura de información. Y digo que hace la diferencia porque he visto procesos donde no hay arquitectura de la información. Y cuando no hay una arquitectura de la información, tal vez durante las primeras semanas del proceso no hay, digamos, una visión clara de qué está pasando, y no hay como demasiadas alertas. Pero cuando empiezan los procesos de desarrollo del sitio, maquetación, etcétera, es cuando empiezan a sonar o a dispararse las alarmas, y a saber cómo es que vamos a hacer este sitio si nunca definimos una arquitectura de lo que teníamos, que suele ser la mayor falencia. Muchas personas piensan que rediseñar el sitio web de una universidad o cualquier institución es hacer cosas nuevas y dejar por fuera lo que ya existía. Pero es todo lo contrario. Mi mayor activo digital cuando yo rediseño un sitio web es lo que ya tengo, porque es lo que me ha ayudado a consolidar o a, digamos en este caso, afianzar mi reputación digital, llámese por reputación digital, como Google me ve, como los LLMs, como ChatGPT me ven, etcétera, y cómo eso lo voy a mejorar o lo voy a iterar progresivamente para llevarlo a un nivel mejor al que tenía, y que además ahí también lo dejo, que lo podemos conversar ahorita. Los sitios web no son monolitos, no están hechos sobre piedra. Los sitios web deben evolucionar porque las, digamos, formas de consumir contenido cambian, la forma de hacer SEO cambia, la interacción de los usuarios cambia. Entonces, bueno, diría que todos esos recursos para llegar a la arquitectura de la información, que es el gran recurso maestro que le da la hoja de ruta al proyecto. Yo creo que hablemos un poquito de procesos, de dificultades, de errores que uno se encuentra como en el camino. Para los que no saben, nosotros hemos rediseñado ya varios sitios web de universidades. Estamos hablando de Universidad Libre, la Universidad Tecnológica de Bolívar, el Tecnológico de Antioquia. Ahorita estamos en proceso de la Universidad Simón Bolívar,
hemos hecho landings para la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes y se me escapan algunas otras. Frente a estos caminos que hemos tenido en los últimos, desde que nos enfocamos en la universidad es fuerte, 5 o 6 años, eh, ¿cuál es el gran reto? O sea, ¿cómo coger esto? Porque sabemos que una página web de una universidad por lo general tiene más de 20.000 URLs, 30.000 URLs, muchas veces llegan con múltiples dominios, llegan con 3 páginas institucionales que hay que unificar, una página por seccional, súmele la página del colegio, etcétera. ¿Cómo funciona en la cabeza? ¿Cómo llega el cliente? ¿Qué es lo que está soñando? ¿Cómo hay que aterrizarlo? ¿Cuál es el principal problema? ¿Cómo empezamos el camino? Tan. Bueno, cuando son estructuras tan grandes, bueno, que realmente todos son estructuras muy grandes, em, de las primeras cosas que hacemos es definir las páginas de alto impacto, porque de ahí es donde va a salir realmente el proceso, donde van a salir las primeras páginas que nosotros vamos a tener que diseñar y que nos van a dar la estructura que va a llevarnos a construir el resto de las páginas que son de bajo impacto, ¿cierto? Entonces, hacemos en la parte de diseño, escogemos esas páginas y en compañía del cliente priorizamos qué es lo que necesitamos que esos usuarios sepan, como porque son páginas muy importantes. Entonces, hacemos el diseño de esas páginas que por lo general tienen que ver mucho con los perfiles de los usuarios más importantes, aspirantes, estudiantes, docentes, administrativos. Y esa estructura es muy buena porque lo que hablábamos ahorita del flujo nos permite ver qué objetivos tiene que cumplir cada uno de esos perfiles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un aspirante? Poder lograr llegar como a la matrícula, al proceso de inscripción. ¿Cuál, por ejemplo, puede ser el objetivo de un administrativo? Llegar rápido a todas esas herramientas y plataformas que tienen para subir las notas, para estar como en contacto con los estudiantes y asignarles las tareas. Entonces creo que esas páginas de los perfiles son de las primeras que abarcamos. Es como que podemos salir de los objetivos para cada uno de esos perfiles y luego vamos llegando con otras estructuras que son siempre relevantes para la universidad, mostrar la parte de investigación, la parte de biblioteca, todo lo que tiene que ver sobre la universidad, eh, proyectos que tienen asociados. Entonces, sí, es como ir dándole prioridad a lo que realmente necesita la universidad y los perfiles que son los que al fin al cabo van a utilizar como una parte del sitio. David, en ese camino, porque mira que ella habla de las páginas importantes de cara a lo misional, ¿cierto? De cara a las estructuras de los perfiles, pero por ejemplo, de cara a SEO, ¿cuáles son aquellas páginas más importantes? Fíjate que ahí con lo que dice Cami un poco y lo que preguntas, yo creo que nosotros tenemos un valor agregado muy importante y es en lo que somos especialistas, además de rediseñar sitios web para universidades, es cómo hacer un inventario de todos los recursos digitales de nuestro cliente en su ecosistema digital. Fíjate que no solo inicialmente no hablo de sitio web, hablo del sitio web o de los sitios web, de los subdominios, hablo de un montón de recursos que vive dentro de esa universidad y cómo los inventariamos o cómo creamos un inventario de esas URLs, llámese programas, páginas, digamos, de marca, PDFs, investigaciones. ¿Por qué lo menciono inicialmente? Y es, luego de haber trabajado mucho tiempo en agencias, todo haber trabajado en muchas agencias, en empresas y Cam igual, es muy difícil encontrar un lugar donde lo inicialmente más relevante sea hacer un inventario. ¿Por qué un inventario? Porque es que son muchas URLs. Hemos rediseñado webs que tienen 100.000 PDFs. Y uno dice, y la gran pregunta, ¿esos PDFs para qué son? ¿Esos PDFs o esas páginas sirven para algo? ¿Esas noticias se usan o no se usan? Pues ahí, perdón, cuando hacemos ese inventario es cuando decimos cómo dividimos esto en grandes universos. Es lo que mencionaba acá, mis páginas de alto impacto, páginas de mediano impacto y páginas de bajo impacto. ¿Por qué? Porque el SEO es un ejercicio de organización. ¿Por qué es un ejercicio de organización? Porque cada vez que Google visita un sitio web, está intentando entender y reducir la ambigüedad para comprender necesariamente esta estructura que se me está dando en este momento, debo empezar, o qué es lo más relevante, que ahí menciono lo del home. Se supone que el home es la página con mayor tracción de un sitio web. Y como es la página con mayor tracción, tiene una estructura que permite llegar a un grupo de zonas que adicionalmente me va a llevar a otro grupo de zonas para diversificar la navegación según la necesidad del usuario. Entonces el SEO es, más allá de hablar de posicionamiento, más allá de hablar de
acciones técnicas que sí hay y muchas es cómo estructurar y cómo organizar la información de un sitio web de forma que un porcentaje de esa información me sirva para lograr objetivos comunicacionales u objetivos comerciales, en el caso de las universidades. Yo diría que el SEO, 90% organizar, estructurar, diseñar procesos de organización de información y un porcentaje muy concreto que vamos a utilizar para atraer más estudiantes, para aumentar el porcentaje de conversión en programas, etcétera. Entonces diría que, es lo que más me gusta de rediseñar y con Cami que hemos rediseñado muchos sitios, es cómo disfrutamos mucho el proceso de hacer un inventario y a partir de eso soñar un sitio web que tenga coherencia con lo que quiera la universidad. Bueno, entonces ya entendiendo o con la clasificación de estas páginas de alto, mediano, de bajo impacto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? O sea, a nivel de diseño, identifican luego qué tienen que hacer, luego cómo se planea el proceso y a nivel de SEO, las identifican y qué hacemos con eso. Bueno, entramos en una etapa donde hacemos el UI Kit, que también el UI Kit es todo un proceso porque son demasiados elementos que hay que integrar en ese UI Kit, colores, y como las universidades tienen unos manuales de marca tan robustos, entonces sí, como que el UI Kit es uno de los elementos que más detalle le ponemos en la parte de empezar ese proceso de diseño. Y luego hacemos el prototipo del home, que con la aprobación de ese prototipo, cuando le mostramos al cliente, ahí él puede visualizar cómo se ve su marca en esa parte digital, cómo van a ser las interacciones que tenemos con cada uno de esos módulos y a partir de ahí, pues que ellos nos puedan dar como su retroalimentación y empezar el proceso de hacer el resto de las páginas. Yo quisiera que explique rápidamente qué es un Uy, UI Kit. sí, bueno, pues las marcas tienen un manual en donde básicamente están recopilados todos los elementos que hacen parte de la marca, como tipografía, colores, todo lo que tiene que ver con imágenes, usos correctos o incorrectos de la marca. Y lo que nosotros hacemos es trasladarlo al Figma, que es la herramienta que utilizamos para hacer el rediseño de los sitios web. Entonces lo llevamos a Figma y en Figma también lo llenamos de otras características que tienen que ver con web. Entonces, ciertos espaciados que tengan unas características que podamos replicar en todas las páginas y que para que cualquier diseñador pueda y maquetador pues pueda entender ese sistema, que al final es eso, es un sistema de cómo vamos a utilizar esos elementos en cada uno de los módulos, en cada una de las páginas. Mal. Vi en SEO, porque ya vemos que esos son dos mundos. Un mundo del diseño y de la organización visual y un mundo del SEO y de la arquitectura de información que en algún punto convergen, o yo no sé si es que desde el principio convergen porque identifican las páginas de alto impacto, pero luego cómo se van yendo a nivel de nodos y de trabajos de manera paralela. Sí, el equipo de UX y el equipo de SEO trabaja desde el inicio del proyecto porque hay una simbiosis interesante, hay un proceso entre ambos equipos en el que analizamos todos estos recursos que hablábamos, pero con respecto a lo que dice Cami, y es una vez hay una definición de arquitectura, conversamos con el cliente, entendimos el mercado digital, hay una preparación de un UI kit y hay una definición de páginas alto, mediano y bajo impacto. Y a partir de eso, el diseño de unos prototipos que va a ser para esas páginas según su clasificación. Hay una etapa muy importante que suelo ver por consultorías en las que participamos o digamos en procesos que hemos auditado, que hemos visto, y es que cuando se está rediseñando un sitio web, generalmente hay una tendencia a querer cambiar o eliminar todo el contenido sin tener en cuenta ese contenido cómo funcionaba hoy. Y es uno de los factores más relevantes, y es cuando entra el tema de la optimización del contenido para, digamos, SEO. Y es decir, cómo optimizo mi contenido, cómo voy a optimizar o a mejorar el contenido, la información que vive en los programas, en las facultades, en las dependencias, etcétera. Y diría que es uno de los aspectos o en los momentos donde hay mayor fricción. ¿Por qué? Porque ese contenido es mucho contenido. Adicionalmente que es mucho contenido, hay que tener en cuenta que debe adaptarse a una estructura web, a los prototipos. Y esa redacción web, claramente donde participamos nosotros, en conjunto con la universidad, suele tomar tiempos porque hay visiones de cómo debería una universidad hablar sobre su programa académico, qué tipo de información debería decir, qué tipo de valores debería transmitir.
Y ahí digo en esta parte del contenido, que es la que suele tomar más tiempo y la que mayor fricción tiene, y es cuando me preguntan cómo debería optimizar el contenido de mis programas académicos, con qué palabras claves, con qué términos secundarios. Y a mí me gusta siempre responder que el mejor contenido o el contenido más optimizado es el contenido que responde mejor a los valores de la universidad y a esa propuesta que hace o que tiene esa institución académica con respecto a su programa. Y voy a utilizar un caso. Y eso nos pasa mucho. Por ejemplo, la universidad tiene o ese programa tiene reconocimiento de calidad internacional, pero no existe esa información en ningún lado del sitio web. Esa universidad tiene digamos en este caso, egresados que trabajan en empresas muy relevantes en ciertas industrias, no hay forma de saber que eso ocurre. Esa institución además tiene unas becas, sistemas de beneficio de transporte, comedores, etcétera, y eso no es visible en ningún lado. Y el SEO tiene que ver, decía inicialmente, que el trabajo del SEO es hacer un inventario, ¿sí? Y un segundo es cómo hacer visible y cómo hacer relevante la información de la universidad, que es información sobre la marca, sobre la calidad, sobre la experiencia y sobre la experticia, que es lo que hace que verdaderamente un programa tenga mucha más, o que sea mucho más robusto que otro programa de otra universidad. ¿Que utilizamos las palabras claves? Sí. ¿Utilizamos preguntas frecuentes extraídas de automatizaciones que usamos? Sí. ¿Que utilizamos enlazado interno y otro montón de variables como datos estructurados de SEO? Sí. Pero ninguna de esas variables o factores funcionan si el contenido de los programas y de la universidad no representa lo que esa marca o institución educativa realmente está ofreciendo o vendiendo. Entonces el contenido para mí, yo que además de, digamos, de un background soy comunicador, es uno de los aspectos más relevantes, especialmente volviendo a la premisa de no se trata de eliminar todo lo que existe, sino cómo mejorarlo, con una mejor narrativa, porque a veces decimos, podemos decir lo mismo de otras maneras que son más atractivas para un estudiante. Además, mejoramos la optimización SEO, ¿sí? Y tercero, hacemos que esa información que estaba por allí en el subsuelo realmente sea destacada dentro del sitio. Yo creo que eso es un trabajo que hace el equipo de UX visualmente que hace que realmente Entonces, a ver, se note la diferencia. recapitulemos un poco, porque ya vamos llegando al cierre. Empezamos con una auditoría, un entendimiento del sitio web, un entendimiento de los negocios, de programas académicos, de matrículas a obtener. Entendemos páginas de alto, mediano y bajo impacto. Hacemos el UI Kit, ya con eso lo llevamos a un Figma. Y a partir de ahí, ¿cómo es ese engranaje final para llegar a ese sitio web último que sale a producción? Si utilizamos o no herramientas de inteligencia artificial y si nuestro objetivo final es únicamente el SEO o también es la visualización en esas herramientas de inteligencia artificial, Cloud, Perplexity, ChatGPT, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese engranaje final? ¿Qué tipo de herramientas usamos? ¿Y cuáles son esos objetivos que esperamos posterior al lanzamiento del sitio? Dale, David, que yo empecé ahorita. Sí, digamos en la fase final, luego de tener, digamos, nuestros prototipos, nuestro contenido, etcétera, hay unos recursos que se están creando desde el día uno, pero que, digamos, toman protagonismo en la etapa final, que es los planes de redirecciones. Y es, ¿cómo hacemos? Uno de los objetivos del equipo de SEO y también del equipo de UX, no se trata solamente de rediseñar el sitio, sino de hacer que la autoridad, el tráfico que actualmente tenga ese sitio, lo podamos mantener. En ocasiones el objetivo de SEO no es necesariamente aumentar el tráfico cuando rediseñamos webs, sino mantenerlo. Porque hay proyectos donde sin problema, un error humano, que es, digamos, Muy común, factible. sí, es factible que ocurra durante una migración o un cambio de sitio web de tecnología, de CMS, donde hay 100,000 recursos. Hay errores que pueden lograr o que pueden causar que un sitio web pierda 70% del tráfico. Y lo que no queremos es perder ni 10, ni 20, ni 30, ni 70% de ese tráfico. ¿Cómo garantizamos mantener nuestro tráfico? Inicialmente, un plan de redirecciones. Eso es uno de los recursos de la etapa final. Otro que diría que es un recurso importante de UX, y es que cuando se entregan los prototipos y el Figma, es que todas esas imágenes,
logos, vectores, etcétera, además tengan pesos y una calidad que sean amigables de cara al SEO. Es decir, que permita lograr tiempos de carga rápidos para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, con el plan de redirecciones y unos recursos de cara a los prototipos de calidad, hay una etapa final, digamos que le agregaría, hay muchas, que tiene que ver con la preparación de los procesos de QA. Una vez que nosotros migremos ese sitio web, rediseñemos y salga al aire, cómo hacemos los procesos de validación de calidad de metatítulos, metadescripciones, H1, contenidos, redirecciones, enlazados, backlinks, enlaces del menú de navegación, indexación, robots, TXT, sitemaps, un montón de elementos técnicos que inicialmente no son tan visibles, pero que son muy importantes de cara a la salud de cualquier sitio web. Y ese es al final, digamos, el componente final, que es un componente, digamos, que está detrás del telón, pero que es lo que hace que el performance del sitio web o su rendimiento no solamente utilice la autoridad que ya tenía esa universidad, sino que además pueda impulsar o expandir la capacidad o la atracción de ese sitio para posicionar en un país o en unos países o en unas ciudades por unos programas concretos. Ese es al final, y ese es otro factor diferencial de lo que hacemos en los creativos, es que al final creamos rutas de cómo un sitio web permite impactar en, digamos, la visibilidad de una universidad, que es el SEO, sí, pero la visibilidad también impacta en muchos otros aspectos y el sitio web es, digamos, esa pista de aterrizaje donde todos llegan. Entonces diría que más o menos podría ser un resumen de eso. Sí, y por el lado de UX, bueno, aunque no son procesos separados, pero como la etapa en la que seguimos, y es algo muy importante, es la cuestión de accesibilidad. Porque en sitios web que tienen una responsabilidad tan grande y en la que entran tantos usuarios diversos y que hay tantos usuarios con discapacidades, es muy importante tener en cuenta todas las leyes de accesibilidad que están asociadas a la WACG, que básicamente son unos parámetros, una lista de parámetros que uno debería de cumplir como un sitio web pues, tan grande y que al final va a ser usado por muchos usuarios para que tengan unos contrastes óptimos, para que los aparatos que utilizan estas personas especiales para poder hacer las lecturas del sitio funcionen correctamente. Y todos estos parámetros, como lo decía David, al final los revisamos en un QA porque tenemos herramientas que sirven para eso. Aparte nosotros en los creativos creamos como nuestra propia checklist de que todos esos procesos se cumplan. Unos van de la mano de la parte de UX y otros van de la mano de front, porque también hay muchas cosas que no se ven, pues que no se ven de cara a los usuarios, pero detrás en la parte del código son súper importantes. Que las imágenes tengan pues como toda la parte del texto alternativo. Bueno, son como una serie de características que son muy importantes a la hora de hacer ese QA y que nosotros podamos garantizar que sea esa accesibilidad, que es básicamente que la mayor cantidad de usuarios puedan comprender el contenido que está ahí. Bueno, para finalizar ya, última pregunta. ¿Qué herramientas utilizamos para acelerar los procesos? Hablo puntualmente de la IA. ¿Y cómo después de salir a producción incidimos en la IA para que recomiende a su universidad en las citas o en las preguntas que los estudiantes están realizando? Sí, yo creo en SEO, digamos, desde hace, yo creo que muchos años venimos trabajando en procesos o herramientas para abordar diversas fases, digamos, del rediseño del sitio web de una universidad, el entendimiento, las auditorías, compresión de mercado, creación de prototipos en cierto momento, creación de contenido. Diría que hoy, en 2026, tenemos unas, un grupo grande de automatizaciones que tienen roles muy importantes y nos ayudan a masivamente analizar aspectos que tal vez hace 5 o 6 años hubiese sido mucho más dispendioso. Por ejemplo, cómo hacer con automatizaciones que tenemos para hacer investigaciones de palabras claves de 300 programas. Eso es una cosa que recuerdo un proyecto de una universidad nos tomó casi 2 meses. Hoy podemos hacerlo en tiempos muchísimo más rápido. Investigaciones de palabras claves, igual con los análisis de competencia. ¿Qué utilizamos? Yo creo que el pack de herramientas de SEO son muchas, pero tenemos un grupo como Screaming Frog que nos permite rastrear y crawlear sitios. Adicionalmente, esto conectado con APIs como OpenAI para lograr tener un nivel de comprensión mucho más alto en ciertos aspectos detallados.
y a partir de allí incluso a generar reportes, análisis, etcétera. Entonces, son muy amplios, son grandísimos, y creo que en UX también hay digamos, un proceso importante utilizando herramientas, pero yo creo que podemos hacer otro podcast de las herramientas de IA, porque son muchas y los procesos son muy interesantes, de cómo trabajamos antes, 3 o 4 años antes y de cómo trabajamos ahora. Propiamente. Sí, sobre todo que esas herramientas nos ayudan mucho en el proceso de categorización, que a veces es muy difícil como lograr abarcar toda esa cantidad de contenidos, y en la parte de prototipos y cosas muy puntuales que tengamos que hacer de forma rápida para poder mostrarle al cliente de forma visual qué es lo que necesita y qué es lo que intentamos comunicarle, porque a veces creo que en estructuras como la arquitectura es un poco difícil de identificarlo. En cambio, estas herramientas nos ayudan a hacerlo de forma rápida y que el cliente vea unos acercamientos visuales mucho más rápidos con inteligencia artificial. Entonces, eso. David, entonces, bueno, y frente a los resultados, porque ahorita ya no competimos únicamente para aparecer en Google, ¿cómo hacemos entonces en ese rediseño para figurar en los LLMs? Sí, lo que hacemos, y creo que nuestro proceso metodológico está pensado cuando hacemos rediseño para universidades, también para otros nichos, pero acá con un gran foco, y es cómo generar señales más allá del sitio web. Y el sitio web es un recurso, pero adicionalmente al sitio web, para impactar en la citabilidad, en herramientas o en agentes como ChatGPT, Perplexity o cualquier otro cloud o cualquier otro agente, así como en Google también, no solo en Google, sino también en Bing, por ejemplo, y es cómo la creación del contenido se diversifica, cómo llevamos el contenido creado para un blog o noticias, llevado también a YouTube, llevado también a Instagram, llevado también a TikTok, llevado también a LinkedIn, llevado a foros. Y eso al final lo que hace es, y es lo que queremos con un sitio web cuando se rediseña, cómo consolidar la reputación digital de ese cliente, que no es una reputación que creamos. La reputación digital es que de lo que hace la universidad académicamente, en investigación o en, digamos, divulgación de contenido, cómo lo mostramos en plataformas digitales. Y eso lo que hace es crear señales, que nosotros hemos diseñado procesos para masificar esas señales e indicar, es que nosotros somos expertos en unos programas, en unas formaciones o en áreas geográficas. Y es al final, y esa es la etapa inicial de lo que viene más adelante. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer con este sitio web que está optimizado para empezar a visibilizarlo con más fuerza? No es que ahí quedamos con la tarea de hacer una charla de herramientas y de cómo, y les vamos a contar la metodología que David diseñó de 250 señales para incidir en el Cloudlet Budget, para incidir en el Knowledge Code y en los snippets de las SERPs, para que comprendamos cómo llevar al top de las búsquedas en diferentes canales. Entonces, espero que les haya gustado. Los invitamos a seguirnos, a suscribirse, a que nos escriban de qué quieren que hablemos. Vamos a tener invitados próximamente. Entonces, bendiciones. Chao.